Agradecemos a las palabras del profesor y concluimos la sesión de hoy con las palabras del profesor Aider Miranda, profesor catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Es doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Pisa en Italia y nos impartirá una breve charla sobre la influencia del derecho italiano en Costa Rica. Muy buenas tardes. Un profundo agradecimiento al embajador Colela y a su equipo, así como a las autoridades de la Universidad de Costa Rica y del Ministerio de Tecnología por la organización de una actividad que sin lugar a dudas ha sido muy enriquecedora y que evidencia el gran impacto que ha tenido Italia en nuestra formación, en la academia, en la cultura y en el desarrollo incluso de nuestro país. Yo voy a tratar de ser muy breve en mi exposición y voy a reflejar evidentemente a grandes rasgos cuál ha sido la influencia del derecho italiano en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, y para ello me di a la tarea de hacer una pequeña investigación que sin lugar a dudas tiene un componente histórico, ¿verdad? Ya con la entrada en funciones en el año de 1843 de la Universidad de Santo Tomás, que fue la primera escuela de Derecho en Costa Rica, evidenciamos cómo en su biblioteca encontramos dos obras que tienen gran influencia el derecho italiano, ¿verdad? Una de ellas es el comentario sobre la ciencia de la legislación de Filangieri, ¿verdad? Que a pesar de que no fue una obra propiamente de él, fue una traducción que llevó a cabo un autor suizo, y también vemos que hay otro libro ya en la biblioteca, que era la consulta a la cual podían hacer los profesores y los estudiantes en esa época, que es Instituciones de Derecho Canónico, que es una obra de 3 tomos y que fue escrita por el sacerdote y jurista italiano Domenico Cavallari, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay un antecedente histórico importante. Ya posteriormente, sobre todo en los años 60, cuando entró en funciones la Biblioteca de Derecho de la actual facultad, vemos cómo ellos invirtieron una gran cantidad de recursos en la compra de obras y de literatura extranjera. Eso sin lugar a dudas potenció el conocimiento en la misma facultad y entre los mismos profesores y entre los mismos estudiantes. Sobre todo encontramos una gran cantidad de obras de derecho civil, de derecho comercial. Ustedes saben que el derecho se divide en diferentes áreas, ¿verdad? Sobre todo de derecho privado, ¿verdad? Porque tal vez las otras áreas del derecho no tenían un gran desarrollo académico y doctrinario, como vamos a ver posteriormente que sí se dio. Y además de esas obras de derecho civil y comercial, que son muchísimas y que, bueno, por un tema de tiempo no voy a hacer referencia, me pareció muy importante citar 3 obras que digamos que si bien es cierto, fueron muy pocas en esas áreas específicas, sí denotan la calidad de los autores. Y bueno, para quienes hemos estudiado en Italia y quienes, digamos, conocemos un poco no solo de derecho, sino también de filosofía del derecho, bueno, está la teoría de la ciencia jurídica de Norberto Bobbio, que es considerado uno de los mejores juristas y politólogos que ha tenido Italia, ¿verdad? La revocación de las decisiones administrativas de Giovanni Zaccaria, un gran jurista también en el ámbito del derecho administrativo, y las lecciones de derecho internacional privado de otro extraordinario jurista como fue Roberto Agua. En esta misma época vemos cómo hay 2 profesores, uno de ellos que incluso que estuvo aquí recientemente, pero por otro compromiso académico se acaba de ir, que era don Walter Antillón, que fue recientemente galardonado con el premio Rodrigo Facio, junto con Eduardo Ortiz, quien fue incluso decano de la Facultad de Derecho. Ellos tuvieron un rol preponderante en un proyecto de becas que permitió a una serie de jóvenes profesores que luego se reincorporaron a la Facultad de Derecho como profesores, tuvieron un rol fundamental, y creo que hay un antes y un después en la Facultad de Derecho con los proyectos que ellos impulsaron. Como ven, hay un proyecto de becas, pero también
Estos dos juristas tuvieron la posibilidad de estudiar en Italia, en la Universidad de La Sapienza, y a su regreso no solo implementaron este proyecto de becas, sino que también crearon la revista de Ciencias Jurídicas en 1963, y es una revista que el año pasado conmemoró 60 años. O sea, es una revista consolidada, no es un proyecto académico que quedó ahí, sino que es un proyecto que ha perdurado y sin lugar a dudas, junto con la revista judicial que fue dirigida por más de 40 años por un ex profesor que estudió en Italia, don Víctor Pérez, un gran profesor de Derecho Privado. Son las dos revistas a nivel jurídico más prestigiosas y con mayor tradición jurídica en nuestro país. Y lo otro es que en los libros, en los manuales, tanto del profesor Ortiz, que falleció muy joven, y de don Walter Antillón, y que fueron los manuales con los cuales estudiaban sus estudiantes, hay una gran cantidad de citas a doctrina italiana. Obviamente en sus respectivos ámbitos, don Eduardo Ortiz desarrolló mucho el derecho administrativo en Costa Rica y don Walter Antillón el derecho procesal. Asimismo, incluso ellos hicieron una gran cantidad de traducciones de profesores o de sus exprofesores, que también eso fue muy útil porque eran los textos jurídicos con los cuales se estudiaba en sus clases. Bueno, a ellos, como dije anteriormente, hay una serie de profesores, que ahí están los nombres, pero resalto a don Víctor Pérez Vargas en Derecho Privado, ¿verdad? Un gran jurista, uno de los mejores juristas en Derecho Privado en Costa Rica. Don Rubén Hernández Valle, pionero en los estudios de Derecho Constitucional en Costa Rica, como lo voy a ver más adelante. Es el primer costarricense que obtuvo un doctorado en Derecho Constitucional en los años 70 en la Universidad La Sapienza, en Roma. Y ahí viene una camada de profesores que están ahí en el texto, porque, digamos, en investigación fue muy interesante, porque casi todos ellos estudiaron, excepto don Gastón Certat, que ya falleció hace algunos años, todos los demás casi que estudiaron en Pisa, Italia. Hay una gran tradición de profesores y de juristas en ir a la ciudad de Pisa, Italia, y que eso se evidencia también en las nuevas generaciones como mi persona, porque yo hice mi doctorado en Derecho Constitucional en esa ciudad. Esto ya es en la década de los 70, donde empieza este proyecto de cooperación entre Costa Rica e Italia. Los profesores a los que hice mención anteriormente lograron conseguir una serie de becas, y gracias a esas becas fue que estos profesores se fueron a especializar. A esos nombres, evidentemente, hay que agregarles otros nombres más que están en el texto de mi ponencia, lo que evidencia un estrecho ligamen a nivel jurídico entre Costa Rica e Italia, ¿verdad? Ya no solo en la parte de derecho privado, sino que también en derecho privado, derecho civil, derecho comercial, sino que va más allá a otras áreas del derecho, ¿verdad? Bueno, en el ámbito del derecho privado, según el profesor Víctor Pérez, existen dos etapas. La primera etapa es cuando los profesores españoles traducían las obras de grandes juristas en derecho civil y derecho comercial, ¿verdad? Y posteriormente se da ese salto ya con el regreso de estos profesores de Italia, digamos, ya con el estudio propiamente de sus obras. Es decir, el italiano nunca ha sido una limitación para la lectura y para el estudio en la Facultad de Derecho, ¿verdad? Incluso hemos tenido profesores italianos que no hablan español, que han venido a impartir conferencias, clases, y la verdad es que si se habla despacio los estudiantes entienden, ¿verdad? Es claro, además, sobre todo en el ámbito del derecho civil y comercial, que ha existido una gran influencia normativa y jurisprudencial. Posteriormente, hay una gran influencia del derecho italiano, sobre todo en el derecho constitucional costarricense. Y esto se evidencia con la creación de nuestra Sala Constitucional en 1989. Hay un antes y un después en el derecho constitucional de nuestro país cuando se crea la Sala Constitucional. Y en esa creación de la Sala Constitucional bueno, aquí está. Estoy con el derecho agrario, perdón. Está la sede de la Corte Constitucional italiana. Es que me equivoqué. Ahora veo el derecho agrario.
Hay una gran influencia del modelo, digamos, de justicia constitucional italiano en la creación de nuestra sala constitucional. ¿Y por qué es así? Bueno, primero porque uno de los el constitucionalista más reconocido actualmente en nuestro país hizo de manera pionera, influenciado por don Eduardo Ortiz, su doctorado en Derecho Constitucional en los años 70 en Italia. Y hizo su tesis con un reconocido jurista y comparatista, que como fue Mauro Capelletti, y su tesis, que después fue publicada, que se denominó El control de constitucionalidad de las normas, planteaba la necesidad ya en los años 70 de que en Costa Rica se creara un tribunal constitucional, un poco evidentemente influenciado por la experiencia italiana, en donde con la promulgación de la Constitución se creó la Corte Constitucional Italiana, que es la garante de que se respeten los derechos reconocidos en la Constitución. Entonces, hay una serie de juristas, dos de ellos, don Eduardo Ortiz y don Rubén Hernández, que habían estudiado en Italia, y a ellos se suma don Rodolfo Pisa, otro extraordinario jurista que, si bien estudió en España, era uno de los más prestigiosos juristas de este país, incluso ex juez y expresidente de la Corte Interamericana, y posteriormente llegó a ser juez de la Sala Constitucional. Entonces, conversando un poco con don Rubén y leyendo algunos de sus textos, él sin lugar a dudas me dijo, el modelo de justicia constitucional italiano tuvo un gran peso en la creación de la Sala Constitucional y de las competencias que se establecieron de la Sala. Incluso creo, bueno, algunos de los expositores recientemente me decía que no era importante celebrar 35 años, y desde mi perspectiva sí lo es, porque este año la Sala Constitucional cumple 35 años de haber entrado en funciones y va a venir para conmemorar su aniversario. Estamos gestionando la venida de una serie de profesores italianos invitados junto con la Sala Constitucional. Luego, bueno, no solo, digamos, a la hora de crear la Sala Constitucional, el derecho italiano, el derecho constitucional y los derechos humanos han tenido un gran peso, sino que ya también en su propia labor de la Sala Constitucional ha tenido un gran peso las sentencias de la Corte Constitucional Italiana, las técnicas interpretativas, bueno, que eso es un tema un poco jurídico, ¿verdad? Pero cómo deciden las Cortes Constitucionales, a veces no solo es declarar con lugar o sin lugar el recurso, sino que hay una serie de técnicas interpretativas que utiliza y que la Corte italiana ha sido pionera, ¿verdad? O en el derecho, en relación al tema de la dignidad humana, todo el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Corte italiana en relación a este tema. Después, a nivel doctrinario, bueno, la influencia que ha tenido grandes juristas italianos en nuestra literatura o en nuestro derecho, como Norberto Bobbio, como Ferrajoli, como Romboli, como Pizzoruso y como Zagrebelsky, algunos de los cuales incluso han venido hace algunos años a Costa Rica a impartir alguna conferencia o clase en la Universidad de Costa Rica. Bueno, esto es como sesión a la Corte italiana. Esto es la parte final. Bueno, también otra área en la que ha tenido una gran influencia, muchísima influencia, la doctrina italiana es el derecho agrario. El derecho agrario actual de nuestro país ha tenido una gran influencia, sobre todo el profesor Carrozza, que fue un profesor, uno de los más reconocidos profesores de derecho agrario de Italia y del mundo. Es considerado el padre del derecho agrario contemporáneo, y gracias a que algunos juristas de nuestro país, sobre todo el exmagistrado Ricardo Celedón, estudió con él en Pisa, y posteriormente el profesor Ulate también hicieron sus estudios doctorales en Italia, el derecho agrario nuestro fue perfeccionado, fue mejorado, fue actualizado, y es una de las ramas del derecho en donde ha tenido un mayor impacto la doctrina italiana y el derecho italiano. Y ya para finalizar, el derecho italiano no solo ha tenido influencia, bueno, en estas áreas del derecho a las que yo hice mención, sino que no puedo dejar pasar el ámbito del derecho internacional, tanto público como privado. Incluso existió un convenio de cooperación para un programa específico que se llevó a cabo en los años 90 en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica en el ámbito del derecho internacional. Otro proyecto muy interesante es una especialidad en justicia constitucional y derechos fundamentales
que fue creada en el año 2011 por el profesor Romboli en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica para profesionales de América Latina. Esta es una especialidad que dura 3 semanas y que del 2011 al 2023, por ejemplo, ha contado con la participación de más de 60 costarricenses, que eso es algo muy importante porque algunos de ellos incluso posteriormente se han quedado sacando algún tipo de maestría o de doctorado en Italia. Hay un proyecto de convenio de cooperación que se está tramitando entre la Sala Constitucional y la Corte Constitucional Italiana, que eso viene a reforzar ese ligamen o ese intercambio académico que siempre ha existido, y asimismo también hay acuerdos de cooperación e intercambio entre profesores y estudiantes de esta universidad con la Universidad de Pisa, ¿verdad? Y actualmente estamos tramitando un convenio con la Universidad de Torino. Ya para ir finalizando, yo creo que también la Oficina de Cooperación de la Universidad ha tenido un rol fundamental en la consolidación de esta cercanía a nivel jurídico y en otras áreas, no solo las jurídicas, como hemos visto hoy, con el proyecto de profesores becarios, ¿verdad? Yo soy un ejemplo de esos profesores. Yo recibí una ayuda por parte de la Oficina de Cooperación de Asuntos Internacionales de la Universidad hace ya algunos años, y eso me permitió llevar a cabo mi doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Costa Rica, y posteriormente toda esa experiencia y ese conocimiento darlo o ponerlo al servicio de mis estudiantes y de la comunidad en general. Por último, yo quisiera resaltar, y creo que esa es la línea general de los expositores que me antecedieron, el tema metodológico, el tema de la rigurosidad científica de la escuela italiana. Evidentemente, cada uno tendrá sus diferencias, pero es claro que la doctrina italiana, la academia italiana, te enseña a investigar, te motiva a investigar, uno aprende cómo investigar, y eso lo denota, digamos, si ustedes van a ver obras jurídicas de profesores, ya incluso algunos pensionados como don Eduardo Ortiz, don Rubén Hernández, don Gastón Certat, don Walter Antillón y muchos otros profesores, la vasta producción jurídica que tienen ellos. Y yo creo que eso es fiel reflejo, digamos, de sus estudios en Italia, ¿verdad? Número uno. Luego, bueno, vemos cómo los profesores Ortiz y Montealegre, cuando regresaron de Italia a Costa Rica, fundaron la revista de Ciencias Jurídicas, ¿verdad? Yo creo que eso no lo hubiesen tal vez logrado si no hubiesen ido a estudiar a Italia, ¿verdad? Entonces, toda esa experiencia y toda esa visión que uno ve digamos, en las universidades, en academia, ¿verdad? La gran cantidad de institutos jurídicos, la producción jurídica que tienen los profesores, todo eso lo motiva a uno, digamos, para no quedarse únicamente con el doctorado y dar las clases, sino que también llevar labor investigativa, que también es muy importante. Muchísimas gracias y les agradezco la atención. Bueno, agradecemos al profesor Miranda y a todos los que le antecedieron. Muchísimas gracias a todos por las intervenciones. Podemos abrir una breve ronda de preguntas. No sé si hay alguna consulta de parte del público, alguno de los presentadores. ¿Ninguna? Muy bien. Con esto, entonces, reiteramos nuestro agradecimiento a todas las personas que hoy nos acompañan, especialmente a los invitados especiales por todos los aspectos compartidos hoy en esta sesión. Y con esto damos por finalizado el seminario al aporte italiano a la investigación científica de Costa Rica, coorganizado por la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica y por la Embajada de Italia en Costa Rica. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.